Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ficciones. Esta vez con este nuevo set experimental vamos a hablar sobre un manga que es de mis favoritos y quizá el favorito, que es Monster. Este manga está publicado por Panini, son 9 tomos, anteriormente eran 18, pero ellos lo reeditaron y ahora como que pusieron 2 en uno, por eso están como gorditos. Y la verdad es que la edición está muy bonita porque hay unas páginas que tienen colores. Les estaré mostrando algunas partes para que puedan ver cómo es por dentro. Y bueno, como saben, los mangas casi siempre son en blanco y negro, y cuando tienen colores como wow, ¿no? Y también porque es más caro, pero bueno. Su autor es Naoki Urasawa y esta historia es fascinante porque creo que la premisa es muy atractiva y detona muy bien toda la historia, porque pues son bastantes tomos y cada uno es como muy atrapante, porque hay que explicar que esto pertenece al género detectivesco, policial. Y pues a grandes rasgos la premisa es que el personaje principal es Tenma, es un doctor súper neurocirujano, pero así que puede curar a todos, muy inteligente, muy hábil, ¿no? El mejor de su hospital. Y hay un caso en el que él le recibe órdenes obviamente del director del hospital. Entonces el director le dice a quién tiene que operar y a quién no. Entonces se da cuenta que pues la política está metida ahí, y de hecho el director y sus compañeros le dicen: el hospital es política porque aquí se va a salvar a la gente más importante. Entonces detrás de todo esto hay algo muy fuerte, que es la moral. No solo la moral de un doctor, que obviamente es muy importante, sino la moral en general, en qué vida vale más, y las vidas deberían valer igual, y por qué sí y por qué no. Y si sí, porque en la vida real no pasa, ¿no? Entonces él como que ya no está de acuerdo en eso. Y digo, esto no es nada de spoiler, esto empieza así y esto es fascinante, porque resulta que llega un niño que tiene una bala en la cabeza porque le dispararon, y él puede salvarlo. Entonces ya está a punto de operarlo y todo, y le dicen: oye, es que acaba de llegar pues alguien del gobierno, ¿no? O sea, alguien más importante que el niño. Entonces pues mejor vete a salvarlo a él. Y él dice no. Entonces desobedece y salva al niño. Y está genial porque salva al niño, y toda su vida se arruina, porque él estaba comprometido con la hija del director. Entonces digamos que tenía los conectes perfectos para tener una vida genial, donde iba a ganar mucho dinero, iba a ser el yerno del director y muy posiblemente un futuro director, iba a ganar más dinero siendo el director del hospital, y digamos que tenía una vida políticamente exitosa, ¿no? Política y económicamente exitosa asegurada. Y esta decisión, que va más por la moral y por lo que él cree que debe de hacer, pues destruye todo eso. Y bueno, esto es muy interesante porque además digamos que tiene muchas capas este manga, y no solamente es como a personajes y estos dilemas morales que uno podría decir: oh, qué padre puede ser tratable, sino simplemente el género detectivesco, el tema y el tratamiento de cada personaje, porque de aquí, de esta simple anécdota, pasa todo, se detona toda la historia, porque resulta, esto pasa, digamos, Tenma salva a este niño, que después sabremos que se llama Johan. Quédense con ese nombre. Y hasta me da miedo, Mónica, me da miedo que alguien se llame Johan, porque recordemos que este manga se llama Monster, y después veremos por qué se llama Monster, ¿no? Bueno, cuando Tenma salva y arruina su vida, ¿no?, por este hecho, están situados en la época después de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía está el muro de Berlín. Entonces digamos que hay porque esto sucede en los territorios de Alemania y aledaños, ¿no? Es en ese lugar geográfico donde está sucediendo todo esto, por Turquía. O sea, son varios lugares los que salen, no solamente es Alemania. Digamos que el tema político como tal es muy importante también en el manga, porque influye en la historia, en los personajes y en todo, pues es un contexto en el que se está desarrollando. Entonces después de que pasa esto, pues obviamente se le arruina la vida, y después pasan los años y resulta que hay un asesino en serie, y Tenma se da cuenta que este asesino en serie, que está matando gente mayor, digamos, no viejitos, pero ya gente mayor, es Johan. Entonces ahí entra un dilema muchísimo más grande, porque Tenma dice: yo quise salvar a ese niño, digamos, por mis principios morales de que todas las vidas valen lo mismo, pero ahora resulta que esta vida que yo salvé está asesinando. Entonces realmente yo soy cómplice, y por mi culpa
esas personas están muriendo. También cabe resaltar que Tenma es japonés y de hecho él viene de Japón a trabajar acá por diversas cosas, pero también tiene su historia y por qué se sale de Japón. Porque pues, como les digo, esto no sucede en Asia, sino como en Europa, pues está formando apenas como la Europa oriental, ¿no? Y la Europa occidental bien definidas. Pero cuando Tenma se da cuenta que Johan es este asesino y entra en un conflicto moral muy fuerte, como les digo, porque ahora él decide dejar su trabajo e ir por él, ir a buscarlo y hacer su propia, no sé si llamarlo justicia, pero sí lo que él tiene que hacer o lo que él cree que tiene que hacer. Y es aquí algo muy importante y ya vamos a entrar al tema porque durante todos los 9 tomos, los 9 gordos tomos, hay mucho de psicología y yo creo que también está muy influenciado por todas las ideas freudianas. No soy un experto en Freud, pero hay demasiado en estas ideas de la infancia y sobre tus traumas de la infancia, cómo van a influir en tu desarrollo adulto y cómo hay cosas en el subconsciente, es decir, cosas que no somos capaces de, en primera, de ver en primera instancia tan fácilmente y ni siquiera de controlar. He ahí cuando viene todo esto que es el proceso o el desarrollo de lo policíaco, porque Tenma se vuelve no en un detective, porque no está como afiliado a la policía, pero sí va a buscar mediante pistas, ¿no? Y va a seguir, va a hacer todo lo que un detective, y al mismo tiempo como Johan pues es el asesino, obviamente nadie lo sabe, ¿no? Pero hay un asesino que es este tipo, pues va a haber distintos elementos policíacos de la policía, es decir, que van a empezar a buscarlo. Entonces ahí sí entra como tal policial. Hay demasiados detectives, eso me encantó, porque normalmente en la narrativa policíaca pues solo es un detective super guau, ¿no? O un típico policía como de neopolicial decadente, pero casi siempre es una sola figura, o sea, es decir, Sherlock Holmes, ¿no? O otro tipo de, por ejemplo, creo que es Mandrake para Rubén Fonseca, ¿no? Y aquí no, aquí hay distintas figuras detectivescas y todas, o sea, todas tienen una historia super guau. Hay unas con las que lloras porque es así de, tienen historias muy fuertes, muy pegadas a lo humano en este sentido de como la destrucción de su propia vida y la misma forma de querer como salir de esa destrucción. Y bueno, uno de mis personajes favoritos es el detective Launch, que es de la BKA, y ese tipo está obsesionado, o sea, por eso les digo que juega mucho con la psicología, porque es una persona obsesionada y él está seguro que Tenma es el asesino, porque cuando Johan salva a Johan de niño, resulta que los directores de ese hospital donde trabaja Tenma son asesinados. Entonces el de la BKA va y dice, o sea, a ti ya te cortaron el compromiso con la hija del director y ya te vieron mal porque no hiciste lo que debiste hacer, y entonces tú te vengaste y los mataste. Entonces para él esa es la historia y está genial, porque incluso hay una parte donde Tenma le dice, oye, pues es que hay alguien más, alguien que se llama Johan, nadie lo ha visto, nadie sabe su historia más que yo. Y el detective Launch es así de, es que no hay un Johan, tú eres Johan. Entonces está muy fumado y muy interesante, porque obviamente cada quien tiene sus propias conclusiones y sigue sus propias pistas. Y lo interesante y muy curioso, y lo que hace como cada personaje tiene sus características súper individuales y como muy propias. Y este detective lo que hace es que con las manos, cuando recibe información, como que las teclea en el aire, pero para él las está tecleando en su cabeza y tiene toda la información a su disposición en cualquier momento. Es decir, ve a alguien y le dice, tú eres, y empieza así como a escribir para recordar, tú eres del caso tal, en tal año, y aquí pasó esto, quedó inconcluso, o quedó que este era el culpable. Entonces esa forma como de memotecnia, pues también habla mucho de esa mente humana, de lo está guardando en un lugar no consciente, pero que puede recurrir a él. Entonces está chido. Hay otro personaje, otro detective, que también su historia sí me hizo como soltar unas lagrimitas, porque él era muy buen policía, pero era alcohólico. Sí, era alcohólico. Era alcohólico, pierde a su familia. Bueno, pierde porque lo dejan, tiene una hija. Y también salen varias figuras. De hecho, hay un doctor que trata el psicoanálisis.
por eso les digo todo esto. Entonces él intenta, mediante el psicoanálisis, digamos, reconstruir la vida de este hombre y quitarlo del alcoholismo. No solamente a él, trata a muchas otras personas porque hay demasiados personajes muy profundos. Entonces está interesante cómo está esta parte de, ok, vamos a ver tu comportamiento de una manera objetiva, ¿no? Y vamos a entender que eso es una ciencia. Entonces, digo, ya ha pasado tiempo de Freud y también como que ya no es lo más, no sé, o sea, según yo no es lo más reciente, ¿no? Actualizado, pero estamos en esa época, ¿no? En el manga. Entonces, su historia es muy triste, pero es otra cosa. La cosa es que no les voy a contar la historia, porque estaría chido que la leyeran. Pero todo esto del contexto y todo esto de en qué momento se está produciendo dentro del manga es muy importante. Porque resulta que para cuando ya este Johan es un adulto asesino, digámoslo así, el muro de Berlín ya cayó, ¿no? Entonces ya estamos más para acá que para allá. Y sin embargo hay grupos de la ultraderecha que aún son nazis y ellos quieren un líder que sea el nuevo Hitler. Entonces Johan está metido en mucho, digamos que en muchas partes oscuras, y quieren a Johan como la figura de Hitler porque piensan que sería incluso mejor que Hitler. Entonces hay mucho también de ese contexto pues nazista, ¿no? De ese contexto de pensamientos fascistas y totalitarios, y también habla mucho de ese, como vuelvo a decir, de esa mentalidad como autoritaria de los gobiernos, que va muy, muy junto con pues, la conciencia humana, ¿no? Y la moralidad, o sea, todo esto que hemos hablado. Entonces está muy cool. Esto solo es el principio, o sea, no ha pasado ni un tomo, creo, ni 2 tomos, y ya pasa todo esto, ¿no? Entonces está muy cool. Hace mucho, mucho tiempo, en cierto lugar vivía un monstruo sin nombre. El monstruo quería tanto un nombre que no podía pensar en nada más. Entonces, el monstruo salió de viaje para buscar un nombre, pero el mundo era muy grande, así que... El monstruo se dividió en 2. Uno se fue al este y el otro al oeste. El monstruo que se fue por el este encontró un pueblo. Señor herrero, regáleme su nombre. No te puedo regalar algo como mi nombre. Si me regala su nombre, como agradecimiento, entraré dentro de usted y lo haré fuerte. ¿En serio? Si seré fuerte, entonces sí te regalo mi nombre. Y así, el monstruo se metió en las entrañas del herrero. El monstruo se convirtió en Otto, el herrero. Otto era el más fuerte del pueblo. Pero cierto día... ¡Mírame! ¡Mírame! El monstruo dentro de mí se ha vuelto así de grande. Bari bari, gusha gusha, baki baki, Gokun. El monstruo estaba hambriento, así que se comió a Otto desde el interior. El monstruo volvió a ser un monstruo sin nombre. Aunque se metió dentro del cuerpo de Hans, el zapatero, bari bari, gusha gusha, baki baki, Gokun. Pero volvía a ser nuevamente el monstruo sin nombre. Aunque se metió dentro del cuerpo de Thomas, el cazador, bari bari, gusha gusha, baki baki, Gokun. Finalmente volvía a ser el monstruo sin nombre. Así que el monstruo fue al interior de un castillo a buscar un nombre hermoso. Si me regalas tu nombre, yo te haré fuerte. Si me curo y me hago fuerte, entonces sí te regalaré mi nombre. Y así el monstruo se metió dentro del chico. El chico se hizo muy saludable. El rey estaba muy contento. El príncipe se ha curado, el príncipe se ha curado. Al monstruo le agradó el nombre del chico. También le gustó la vida en el castillo, por eso resistió comerse al chico aunque sintiera hambre. Día tras día resistió aunque le diera hambre, pero un día se sintió muy hambriento.
Mírame, mírame. El monstruo dentro de mí se ha vuelto así de grande. El chico se comió tanto al rey como a los guardias y a todos. Bari bari, gusha gusha, baki baki, Goku. Cierto día, el chico se encontró con el monstruo que se fue por el oeste. Ya tengo un nombre, y es un nombre hermoso. Entonces dijo el monstruo que fue al oeste: no necesito un nombre, aunque no tenga nombre, soy feliz. Es que nosotros somos monstruos sin nombre. El chico se comió al monstruo que había ido al oeste. Ya tenía un nombre, pero ya no había nadie que lo pronunciara. Johan, un nombre verdaderamente hermoso. Y bueno, vamos a tratar solamente dos temas rápidamente, que lo que me importa a mí es la idea de la infancia y la idea del monstruo. Uf, está genial. Vamos a empezar con la infancia. Como habíamos dicho, Freud recurre mucho a esto de que te pasó de niño es lo que te va a pasar de grande, ¿no? Lo de infancia es destino. Y eso es muy interesante porque obviamente Johan pues no pasó una infancia normal. Y ya sé que me tardé, pero Johan tiene una hermana gemela. Tiene una hermana gemela que se llama Anna. Entonces hay algo que pasaron ellos de niños y los traumatiza. Los traumatiza y a partir de ahí se desarrollan diferente porque los separan. Y Anna deja de ser Anna porque la adoptan y comienza a ser Nina. Y ella tiene una vida aparentemente normal hasta que Johan se le hace presente en su vida y su trauma vuelve a la de Nina, ¿no? Entonces empieza a recordar y como les digo, este género detectivesco más allá de un crimen, también es como un género detectivesco hacia adentro, hacia qué me pasó, qué hice, entonces tiene que ir a buscar sus pistas para descubrir su pasado. Entonces Nina o Anna se da cuenta que va muy relacionado con el monstruo, el monstruo, ¿no? Es Johan, su hermano. Entonces tienen que destruir al monstruo, no simplemente como la justicia, porque de hecho Tenma no quiere que se haga justicia, no es como, oh, te voy a atrapar y te van a dar 10 años de cárcel, no. Él quiere, digamos, eliminar al monstruo, pero entre Tenma y Anna o Nina no quieren que, digamos, ellos quieren matarlos, pero Tenma no quiere que Nina lo haga y Nina no quiere que Tenma lo haga. Porque en el momento en el que alguno de los dos mate a Johan, ellos se convierten en el monstruo. Entonces, realmente la idea del monstruo es muy interesante porque estamos acostumbrados a que el monstruo es un monstruo. Hay muchas teorías de lo monstruoso, pero normalmente asociamos al monstruo con mutaciones o desfiguraciones corporales. Va mucho con la corporeidad, ¿no? Y tiene que ver con incluso con si te falta un miembro, cosas por el estilo, algo grotesco, ¿no? Entonces realmente si no me equivoco, Foucault es el que dice que eso es muy, en la Edad Media se veía así los monstruos, no sé, gigantes, ogros, cosas como grotescas, sobrenaturales al cuerpo humano en ese sentido, pero después se va viendo que la inteligencia es un rasgo de lo monstruoso. Entonces Johan es la persona más inteligente del manga y eso es lo que lo hace monstruoso, porque para ser un asesino no puede ser un asesino pues tonto, ¿no? O sea, necesita tener un plan, necesita tener mucha capacidad de manipulación, porque muchas veces Johan no es el que asesina, sino es la figura intelectual y eso lo hace aún más monstruoso, el tener de títeres, digamos, a otras personas y que hagan lo que tú quieras. Y eso, o sea, eso da para mucho porque eso pasa muchísimo ahí y está muy fuerte. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué se necesita psicológicamente para ser manipulado y para manipular? Y otro rasgo muy interesante sobre esto de lo monstruoso es que, como les repito, pues siempre pensamos en que pues lo monstruoso es lo feo, ¿no? Lo horrible, lo terrorífico. Y Johan, en el manga también, es una persona hermosa, es un hombre hermoso. Y de hecho lo asocian mucho con rasgos muy finitos, ¿no? O sea, muy más pegados a lo femenino en cuestiones convencionales. Y está interesantísimo porque cuando es niño, junto con su hermana, a veces él toma la identidad de su hermana. Y porque se viste de mujer y como son gemelos, pues y como él tiene esos rasgos muy femeninos, a veces se hace pasar por ella. Y eso está interesante porque volvemos al tema de la infancia.
El dios de la paz está muy ocupado. Todos los días hace sonar la trompeta y no tiene tiempo para mirarse en el espejo. La trompeta del dios de la paz hace felices a todos. El dios de la paz está muy ocupado. No tiene tiempo para mirarse en el espejo. Vierte el agua mágica. El agua mágica hace verde las montañas, hace crecer los huertos y crea campos de flores. El dios de la paz está muy ocupado. No tiene tiempo para mirarse en el espejo. Le pone nombres a todos. Tu nombre es Otto. Tu nombre es Hans. Tu nombre es Thomas. Tu nombre es Johann. En agradecimiento, Johann le regaló su propio sombrero al dios. El dios se puso muy contento. Quiso verse con el sombrero puesto y por primera vez se paró frente al espejo. Pero lo que se reflejó en el espejo fue el demonio. Y el demonio dentro del espejo dijo: tú eres yo soy tú. ¿Qué hago? Si este demonio existe, nadie podrá vivir en paz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El dios preocupado. En el manga, no sé si ya se los puse, se los voy a poner, se los voy a estar poniendo durante el video. Hay muchos cuentos infantiles y esto está genial porque toda esta construcción de lo monstruoso en Johann, obviamente no es que él nació así, no es su naturaleza, ¿no? Sino que hay alguien atrás, ¿no? Siempre hay alguien atrás. Y resulta que en su infancia hubo mucha literatura infantil. Y esta literatura infantil, estos cuentos que le contaban eran más que cuentos como cualquier persona podría pensar, sino que lo iban formando. Entonces, a lo largo de este video aparecen, estoy poniendo estos cuentos justamente para que los vean. También la tipografía, más bien la forma de dibujo del manga cambia. O sea, todo tiene un sentido. Y estas son una especie de fábulas. No necesariamente fábulas, sino como cuentos hechos para niños en el sentido de que son como te quieren dar una enseñanza, porque a lo mejor en ese momento, como les digo, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, la literatura infantil se sigue viendo como didáctica nada más, no como gozosa. Entonces utilizan este recurso, ¿no?, de la literatura infantil para formar a los niños, porque Johann, como muchos otros personajes, por ejemplo, otro que se llama Grimer, de niños fueron como internados, digámoslo así, en un lugar donde estaban diseñando un superhumano. Y eso es muy nazi. O sea, eso es muy, vamos a dar el siguiente nivel, a nivel de humano, para hacerlos mejor que todos los demás, ¿no? Una raza aria, una raza pura, casi. Entonces, lo que hacían, por ejemplo, sabíamos que los nazis eran mucho de te voy a medir tus orejas y que te tienes que medir tanto, y, o sea, como muy corporal para ser un hombre perfecto. En este sentido, aquí lo que hacen es crearlos perfectos, pero mentalmente. Perfectos mentalmente, no como inteligentes, sino como marionetas. O sea, vas a ser un hombre fuerte, vas a ser un hombre que yo pueda manipular o que tú puedas manipular para hacer lo que tú quieras hacer. Este personaje que les digo que es Grimer, él pasa eso de niño y está súper fuerte porque le borran o lo tratan para que no pueda sentir. Entonces él no puede sentir ni amor, ni odio, ni venganza, ni ira, ni tristeza. Su historia está muy triste y tú como lector lloras, pero él no puede llorar. Y él de niño ve un programa donde es como un superhéroe, ¿no?, que es alguien débil, y después cuando tiene que hacer una aparición un superhéroe, él es el superhéroe, entonces él se convierte en un hombre súper fuerte y elimina a todos los villanos. Entonces él en su vida real tiene esa doble personalidad. Él es muy amable, él es muy buena persona y de hecho también es un criminal. O sea, lo están buscando pues, porque él también está buscando algo. Aquí todos están buscando algo. He ahí lo detectivesco. Sí hay de crímenes y oficiales de policía, pero todos están buscando algo, ¿no? Entonces, cuando se encuentran apuros, él recuerda eso de niño y él se convierte en alguien que no es. Y cuando él se despierta,
todos los que lo perseguían están muertos. Y él dice, pues ya sé quién fue, porque yo sé que eso puede pasar. Entonces volvemos a lo de el subconsciente, ¿no? Y como cuando se apodera de ti, tú ya no tienes la capacidad de la conciencia y de la voluntad. Y bueno, realmente, como les digo, hay muchas capas. O sea, se ve un contexto sociopolítico, cultural, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, Tenma, que no es su país, pues lo tratan diferente, ¿no? Hay un tema ahí como de, pues sí, de racismo, pero más como de diferencias, de una mirada del otro, que es muy interesante, porque la infancia y lo monstruoso se define, o sea, todo se define por contraste, pero mayormente cuando hablamos de lo monstruoso hablamos del otro, y es la otredad lo que define a lo monstruoso. Y es muy interesante porque yo llevé una clase de esto y la maestra nos decía que qué tanto nos hace a nosotros monstruos cuando definimos al otro monstruo. O sea, porque compartimos ciertas cosas, ¿no? Entonces eso es interesante. Y en el tema de los niños también es mucho eso de la otredad, porque a los niños no se le ve como un igual. O sea, un niño siempre, para la visión adulta, está por debajo. Son otros, no son como yo. Ellos son los niños. Y nosotros los adultos tenemos otro rol, tenemos otra legitimación, otra manera de, otra jerarquía. Entonces, esta parte del niño y del monstruo es como algo marginado, ¿no? Y qué tanto habla del que margina del mismo. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean porque está muy interesante. Como les digo, es el plano sociopolítico, el plano de lo monstruoso, el plano de lo infantil, el plano de lo detectivesco. Creo que está súper bien tratado porque me parece que los géneros literarios, como es lo detectivesco, lo policial, lo fantástico, no sé, lo maravilloso, todos esos géneros son un umbral, como dice una teórica de lo fantástico, hablando de lo específicamente fantástico, que dice que lo fantástico, pues sí, no nos podemos quedar simplemente con analizar lo fantástico sin tener en cuenta todo lo demás. Entonces, estos géneros son un umbral para ella lo dice como un ejercicio hermenéutico más profundo. Entonces yo lo veo así. El género policíaco en este manga es muy rico, está muy bien tratado, está muy bien construido, con todo lo que tiene, los indicios, ¿no? El giro de tuerca, todo, pero eso también tiene algo, digamos, profundo en el sentido de se compagina con otros temas que lo hacen que lo potencian, ¿no? Pero bueno, pues ya me extendí. Si les interesa leer algo así más como psicológico o psicoanalítico, ¿no? Si les interesan esos temas también, o el género en sí, de lo de Detective Scholar, les recomiendo mucho este manga. Y pues creo que ahí me quedo, porque yo podría hablar y hablar y hablar, pero pues ya es tarde, ¿verdad? Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse y comenten. Si quieren activar la campanita, hagan lo que quieran. No por ustedes, sino porque YouTube, aunque la tengan activada, ya no les avisa. Entonces creo que ahora el algoritmo es mejor que comenten o que vean el video. Simplemente le den like. Y pues así nos ayudan mucho. Y pues también díganos qué les pareció este set nuevo. Un poco no está bien padre, ¿no? Oscuridad, luminiscencia, ¿no? Y uno en medio. Pero bueno, ya me voy. Y nos vemos en la próxima. Adiós.